Esta mañana, Padre, estamos aquí agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que representa nuestra vida y esta historia en la que tú has estado con nosotros constantemente, trabajando, enseñándonos, siendo pacientes con nosotros. Gracias, Señor, porque los años pasan, pero tu misión continúa. Por eso, hoy, Señor, oramos de nuevo, porque te pedimos para ser ese pueblo de Dios que proclame las buenas noticias, que lleve esperanza donde no la hay, y que pueda intervenir, Señor, en los asuntos mundanos con el poder del reino de los cielos, interviniendo para cambiar vidas y transformar de nuevo a las nuevas generaciones. Por eso, esta mañana te adoramos, Padre, y sí, quisiéramos que tú fueses el centro de todo lo que hacemos. Enséñanos cómo ordenar nuestra vida alrededor de ti, de tu persona, de tus planes, del destino que le quieres dar a nuestra vida. En la etapa en la que nos encontremos, tienes algo para nosotros nuevo en la que nos vas a conducir. Esta mañana, Señor, pedimos que cada persona aquí sepa que tú estás aquí, Señor, y que estás para ministrar su vida, para hacerte presente en las circunstancias en las que están viviendo y para levantarle, Señor, para poder ver lo que tú ves, caminar hacia donde tú estás yendo, porque eso es el deseo de nuestro corazón y nuestra petición esta mañana. Te rogamos, oh Dios, que cada persona aquí sepa que tú le amas profundamente, inexplicablemente, que tú tienes un plan para su vida y que tú no has terminado con ellos, ni con nosotros o con nosotros aquí. Recordamos hoy, Señor, hermana Telmita, visítale ahí donde se encuentra esta mañana. Pon tu mano, Señor, en sus vías respiratorias y en sus riñones, y levántala milagrosamente, como ya lo has hecho en otras ocasiones. Y así cada uno de nosotros aquí, Señor. Si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús, que tu mano descienda, Padre, tocando la parte del cuerpo afectada, pero que sea levantada. Si alguien se siente, Señor, que tú estás guiándole a puntos nuevos en su vida, Padre, reafirma sus corazones, reafirma su fe, llévales hacia adelante, Señor. Si alguien, Señor, se ha quedado en un punto muerto en su vida, que hoy se levante con tu poder para seguir adelante, Señor, en esta tarea que nos has dado. Y recordamos a nuestros obreros en el campo misional. Bendíceles, apóyales. Oramos por las personas que aquí oramos y contribuimos con nuestro dinero y con nuestros recursos para la obra. Oramos por todo el esfuerzo misional que esta congregación está haciendo, Señor, en el diario, en la semana. Te pedimos, oh Señor, que todo lo que hagamos sea bendecido por ti y sea multiplicado por el poder de Jesús. Alabado sea tu nombre, oh Señor Jesús, esta mañana. Bendecimos, Señor, tu palabra que nos viene a nosotros para sembrar la semilla del reino, para hacernos ver tu plan y tu propósito constantemente llevándonos hacia adelante de ti hasta encontrarnos contigo para siempre. Alabado sea tu nombre esta mañana. Amén. Amén. Salmo 19, hermanos, puesto que agosto es tradicionalmente el mes de la Biblia, casi en todas las iglesias estamos haciendo referencia a las Escrituras. Yo quiero usar este salmo para enfatizar la manera en que Dios sigue hablando y sigue tocando la vida de naciones a través de la palabra de Dios. Este salmo, casi todos, bueno, es un salmo precioso, no digo todos, pero todos los estudiantes bíblicos nos los tenemos que aprender de memoria, entre otros, ¿verdad? Así que si lo sabe, lo vamos a decir de memoria, si puede.
Tal vez el que más sabemos es el 23, pero este es uno de los salmos también de los más majestuosos que la Escritura tiene, declarando la grandeza de cómo Dios nos ha hablado. Dice así la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Leamos esta parte juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Su siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Digámoslo fuerte: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Un lindo salmo que expresa la grandeza del Señor. Hay unos datos que me gustaría mencionar de la Biblia para luego entrar en reflexionar un poco sobre lo que este salmo nos dice. Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que la Biblia es el libro más vendido del mundo todavía. Encabeza la venta de libros. 3.900 millones de copias se venden cada año de la Escritura. Entonces, sigue encabezando. Y tengo aquí mi... Déjeme un momentito. Me pasó la de Irving también. Se me perdió el archivo que tenía, pero aquí está. Aquí está, ya lo encontré. 3.900 millones de copias. Dicen, antes leía yo que el segundo libro más vendido era El Peregrino. No sé si algunos han leído ese libro, que expresa la manera como se daba la vida del cristiano desde el que nace hasta que se encuentra con su Señor. Pero hay, por supuesto, hay el libro que le sigue, es el de Mao Zedong, las memorias de Mao Zedong, 820 millones, y de ahí van 120, y van 60, 40, pero son bestsellers, ¿verdad? ¿Ha leído usted ese bestseller llamado Biblia? ¿Lo ha leído así completo? ¿Lo ha agarrado? ¿Lo ha examinado? ¿Por qué es tan vendido? ¿Por qué la gente lo quiere? ¿Por qué la gente lo tiene como reliquia, como adorno, como algo milagroso puesto ahí en la puerta de las casas, abierto al Salmo 91? Muchas maneras de ver la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, en cierta manera se ha divulgado que este libro habla de Dios, nos habla y nos comunica la palabra de Dios. Y no está bien que gente inteligente como usted no conozca su mensaje, no entienda la dinámica de vida que plantea. No está bien eso. ¿Por qué? Porque usted puede descarrilarse y vivir su vida al revés de como fue planeada. Por eso la palabra de Dios sigue y será siendo fundamental para encontrar el destino y el propósito de nuestras vidas en la tierra. Quiero desafiarles a leer la Biblia, a orar y a leer la Biblia.
leerla de pasta a pasta. No se conforme con lo que la gente le dice, con las prédicas del pastor. Lea lo que este libro dice, porque ahí hay vida, hermanos. Ese libro tiene cosas, tiene mensaje milagroso para nosotros. La Biblia, sencillamente, hermanos, Biblia, biblios, ¿verdad? Biblioteca, es biblioteca sagrada, es la palabra Biblia. Entonces, cuando hacemos referencia a la palabra de Dios, generalmente hacemos referencia a la biblioteca sagrada, pero en esta biblioteca está el mensaje de la revelación de Dios a nosotros. Decimos que la Biblia tiene la palabra de la revelación, porque es una palabra, es un conocimiento, es un entendimiento, es una sabiduría, es consejos prácticos que no vienen como resultado de la iniciativa humana, sino refleja el corazón y el carácter de Dios. En ella se expresa la palabra de Dios para usted. Por eso hablamos de revelación. No lo puede ver, dice, el hombre natural no puede percibir esta clase de conocimiento a menos que el Espíritu de Dios se lo revele. Por eso hablamos de la revelación de la palabra de Dios. Pero la Biblia también tiene lo que llamamos inspiración, que es otro aspecto que usamos constantemente en los estudios. La inspiración es, la palabra viene de soplar, como cuando Dios dice que hizo a Adán y Eva del polvo de la tierra y sopló en él y fue un ser viviente. Sale del insuflo de Dios, del soplo divino en ese aspecto. Pero la inspiración se relaciona con otra cosa, que este libro, como contiene la biblioteca sagrada, para poder darnos este libro, Dios escogió personas, las capacitó para darle su mensaje y les dio su mensaje. Y la inspiración quiere decir también que Dios cuidó que ellos escribieran tal y como el Señor, comunicaran la verdad que el Señor quería que comunicaran. Entonces hablamos de inspiración como el escogimiento que sale de la boca de Dios, como el escogimiento de las personas y el hecho de que que Dios ha velado para que el mensaje se mantenga intacto para entenderlo tal y como nosotros lo necesitamos oír. Tiene cosas milagrosas, fue hecho por más de 40 personas de diferentes épocas, con diferentes ocupaciones, estadistas, legisladores, pastores, profetas, ganaderos, pescadores, médicos, eruditos. Todos escribieron y tienen una cosa extraordinariamente milagrosa. Se escribió en 1500 años, en una época de 1500 años. Imagínese usted, camina base y aparece otro personaje por acá, retoma el mensaje, lo lleva a otra siguiente etapa y así sucesivamente hasta el siglo I, cuando se logra tener el mensaje del Redentor. Más de 40 personas de distintas nacionalidades, de distintas capacidades que el Señor escogió para escribir. Y hay otra cosa que es el milagro que hablamos cuando hablamos de la Escritura, su unidad temática. Tiene un tema desde el inicio hasta el final. Este es el milagro de lo que nosotros llamamos la unidad de la Escritura. No hay contradicción en sus pensamientos. Otra cosa milagrosa es que la Biblia como tal, la Escritura, la Biblioteca Sagrada, ha sobrevivido a todos, a una serie de ataques que se han dado contra él. El último más, digamos, en la antigua era, fue cuando Antíoco Epífanes quiso destruir todos los rollos, quiso destruir todos los vestigios que conectaban al pueblo de Israel con la ley, pero no lo lograron. Y así ha habido estadistas que se han dado a la tarea de destruir la palabra de Dios. La Biblia ha sobrevivido también al descuido del pueblo de Dios, que abandona por tiempos. La historia bíblica nos dice que se abandonaron los rollos de la ley, cuando se perdieron los rollos, pero todavía sobrevivió uno por ahí para poder llevarnos a nosotros el mensaje. También el descuido, ese abandono que el pueblo de Dios tiene de la palabra, ha sobrevivido la Biblia y sobrevivirá, hermanos, porque la palabra de Dios permanece
para siempre, dice su misma palabra. Bueno, su conservación es un milagro. Sobresale sobre cualquier escrito que nosotros tengamos. También, por ejemplo, ¿cómo se llama ese libro español famoso? Don Quijote de la Mancha. También es uno de los libros que es uno entre los más vendidos por toda la sabiduría que tiene. Pero ningún libro se ha preservado originalmente como la palabra de Dios. Por ejemplo, hay secciones de la Biblia que tienen más de 2300 años de historia y están todavía en sus estados originales. Se han encontrado partes en donde se ha preservado este libro. ¿Por qué? Esa es una pregunta. ¿Por qué Dios ha cuidado así la palabra de Dios? Bueno, ya sabemos, no puede ser que la palabra de Dios es eterna, quiero decir, no puede ser destruida, ¿verdad? Porque, hermanos, aquí encontramos la carta de amor de Dios para cada ser humano, y por esa razón Dios cuidará que esta palabra siga llegando, siga corriendo y siga estando disponible para todos. Todavía falta muchísimo que hacer para poder conectar a la Biblia con el pueblo de Dios. Hablamos en el mundo misionológico, hablamos de 4000 pueblos sin alcanzar, para los que no se tiene ni una parte de la Escritura, ni un Nuevo Testamento traducido en su idioma, pero que es el desafío para poder comunicarlos con las Escrituras. La Biblia es un libro extraordinario en su historia. Para los que leen la historia, se van a encontrar que la Biblia, si leen de la Biblia, van a encontrarse cosas milagrosas, ¿verdad?, ocurriendo. Y se han contado historias tremendas de cómo la palabra de Dios manifiesta su poder en la vida de las personas. Pero hay otra cosa y una sección muy importante que yo quiero decir esta mañana. ¿Por qué es importante la Biblia? La Biblia tiene, claro, hermanos, todas las religiones tienen libros sagrados. Todas las religiones tienen sus libros sagrados, tienen sus escritos sagrados. Pero solo la Biblia contesta las preguntas más importantes de la vida. Por ejemplo, la de origen. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? La Biblia dice: Dios te creó a su imagen y semejanza. La Biblia nos conecta con nuestro origen, pero la Biblia también nos conecta con su propósito, con el propósito de nuestras vidas. Estoy aquí porque Dios tiene un plan singular para mí, en el que Dios quiere conectarme. Dios tiene un propósito para cada persona en la tierra. La Biblia también resuelve el problema ético del mundo. ¿Qué he de hacer? ¿Cómo debo actuar? La Biblia te dice claramente y te levanta a una ética que sobrepasa todas las éticas de los sistemas humanos y de los sistemas filosóficos. ¿Qué debo hacer? La inteligencia humana nos está llevando, hermanos, a rechazar la ética más elevada que hace de los seres humanos personas más nobles, más serviciales, más capaces de interactuar para hacer el bien. Pero ahora nos está mandando al otro extremo, donde se rechaza la ética absoluta de Dios. Pero Dios te dice que estás aquí y eres responsable a Dios. Soy responsable a Dios, cómo vivo, cómo dirijo mi destino. Y por último, la Biblia también nos dice hacia dónde vamos. Si me voy, volveré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo Jesús. Mire, estas preguntas han dirigido todas las discusiones filosóficas de la historia humana y del pensamiento, y siempre han surgido nuevas ideas que se autodestruyen. ¿Por qué? Porque, hermanos, solo Dios tiene respuestas a las preguntas existenciales de nuestra vida. En una época de 1500 años se escribió la Biblia. Yo estaba contando y pensando tal vez más de 20 generaciones. De generaciones de 80 años, ¿verdad?
Y la Biblia recoge todas las experiencias humanas que han venido en estas 15 generaciones. Cuando uno la lee, se encuentra con cultura de la época todavía más antigua que la patriarcal. Y conoce y sabe que ahí en el mundo cómo estaba viviendo. Hay cultura, hay sabiduría, hay historia, hay poesía. Es una belleza de todo lo que este libro tiene. Pero el problema es que usted nunca la ha leído completa. Es esclavo. Quiero animarle. Lo desafío en el nombre del Señor a meterse en la palabra para entender toda esa historia humana y toda la historia divina reflejada en su palabra. El asunto es que la Biblia nos confronta con las causas últimas de toda la destrucción humana que prevalece hoy día, nuestro pecado, el pecado humano. Nos separamos de Dios, nos rebelamos contra Dios, y esa es la razón por la que el mundo está metido en un hoyo del que no va a poder salir a menos que Dios lo rescate. Entonces, aquí es donde, por esa razón, es donde nosotros creemos que la palabra de Dios tiene relación con usted, porque usted también es pecador, igual que yo. Y claro, los que hemos conocido al Señor hemos sido liberados. La corrupción, la degeneración, la enfermedad, el abandono, los niños de la calle, los menosprecios, padres irresponsables, el suicidio, la drogadicción, las drogas, toda la degeneración tiene su raíz en el pecado humano. Y la Biblia lo dice claro. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted puede ser muy educado, muy educada, pero tiene el problema del pecado. Y el pecado es el que decía Pablo: el querer en mí, el querer el bien está en mí, mas no el hacerlo. Encuentro dentro de mí una ley que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero por causa del pecado. Pero el Señor dice que Jesús vino para destruir las obras de Satanás y las obras del pecado. Encontrarnos con Jesús entonces nos conecta con la vida victoriosa. Y entonces encuentra que Dios ha hablado, pues nosotros hablamos, ¿verdad?, en la teología sistemática, eso se discute en la teología sistemática, sobre cómo Dios ha hablado. Y hablamos de la revelación general, así es como se dice en el estudio. La revelación general es lo que nos narra este salmo aquí en el principio. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia. Ya se me olvidó. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Perdón, hermanos, pero como que ya esta onda, el Alzheimer está llegando. Un día emite palabra, otro día, y otra noche declara sabiduría, y ahí sigue hablando. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces encontramos que Dios siempre ha hablado al ser humano desde su inicio. ¿Y cómo? A través de la creación. Lo que Él hizo, el mundo, el universo, su vida, el solo entender cómo funcionamos los seres humanos, nos damos cuenta que no era posible que nosotros surgiéramos en una explosión. Que nosotros surgiéramos de la mezcla solamente de especies más fuertes que sobreviven a otras. Somos producto de una mente súper plus inteligente, más allá de nuestro alcance, que creó el mundo y el universo. El universo, hermanos, es ahora sujeto a estudio por los científicos. Y por supuesto se tienen las tesis, ¿verdad? Se habla de que las tesis con las que se trabaja el mundo siempre están merodeando y menospreciando a la grandeza del Señor. Ella no habla, la creación no habla solamente de ese universo, de su misterio, sino habla del Dios que la formó. Y eso es lo que Él nos plantea la palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es importante, hermanos, que cuando usted se levante en las mañanas o se acuesta en la tarde, mire los atardeceres, aprecie la lluvia, venga ese calor intenso, esos estados del tiempo. Deje de quejarse, hombre. Y pueda decir: ¿dónde está tu gloria que quiero verla, Señor?
¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifiesta ahí. Así que Dios ha hablado, dice. Romanos 1:20 dice, porque la grandeza de Dios se manifiesta a través de su creación, de modo que no tienen excusa. Así que la creación como tal es un libro a través del cual Dios ha desplegado su gracia. Y entendemos, ¿verdad?, que el ser humano no ha sido capaz de captar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de cuadrúpedos, de animales de 4 patas, y finalmente se hicieron ellos mismos dioses. Su corazón se entenebreció y se metieron en toda clase de lascivias y pecados y abandonaron el gran propósito de Dios. Lea Romanos 1 para tener la idea más clara de lo que dice. Entonces la gente dice, bueno, y mire usted, ¿y qué pasó con los mayas? Si los mayas no oyeron de Jesús, ¿quién les habló a los mayas? Dice. Así que fíjese que los mayas, pues estamos hablando que eran bastante contemporáneos, pero bueno, si usted lee los mormones, dice que los mormones sí que se le vino a predicar el evangelio a los mayas, y ahí comienzan a hablarnos de esas historias. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios va a juzgar a los mayas? Pues a través de la revelación que Él les había dado. Es triste, hermanos, que hoy se hable de la madre tierra, ¿verdad? Cuando miren la grandeza de la naturaleza, uno ve Discovery Channel, dice, la naturaleza es sabia, dice. La sabiduría de la naturaleza. Mire cómo cuando están estudiando las especies, ¿no?, cómo se controla la población. Es que en la naturaleza está la naturaleza es sabia, dicen. Otros dicen la Pachamama, ¿verdad?, la madre tierra, y están rindiéndole culto a la creación. Hermanos, el mismo error del que habla Romanos, antiguísimo, se abandonaron. ¿Y eso qué hace? El pecado. El pecado nos ha atrofiado nuestra mente, la mente del ser humano, para buscar a Dios. Así que quiero animarle a los que se levantan temprano, aprecien las salidas de sol. Pero no lo aprecien como lo hacía Ramón. Dice que un día Ramón, pero miren, hermanos, la gracia de Dios y el misterio de Dios, cómo lo hace el Señor. Aquí teníamos a Dora y a Ramón, que por cierto, me encontré con Ramón hace como unos 2 años tal vez, ya bastante anciano, de 90 y pico de años. A Ramón le habían detectado cáncer terminal. Cáncer terminal, grado 5. Dice que el doctor le dijo, Ramón alcohólico, bebía, porque estaba en un puesto del estado de opciones, ¿verdad? Entonces tenía muchas relaciones, relación con la high life. Entonces, ahí hay bebida, hermanos. Entonces, ahí estaba Ramón. Dora conoció al Señor aquí en el ministerio de la iglesia y le dijeron a Ramón que se iba a morir. Le dijo el doctor, si mucho, 2 semanas. 2 semanas tenés de vida, porque lo que tenés es increíble. Pero Dora dijo, ella conocía al Señor, dijo, no, Señor, yo te pido que los sanes. Mira, yo no sé, hermanos, así pasó, no sana a todos los enfermos que le pedimos al Señor, pero en este caso sí pasó. Y un día venía Dora, dice, ya Ramón estaba en eso. Y ¿sabe por qué me recordé? Porque me dice, mira vos, me dice Ramón, mira vos, yo sacaba mi silla en la casa, ponía mi silla y decía, puede ser este sea el último puesta de sol que yo mire. Y comenzaba a llorar, dice. Y en la mañana él se levantaba para ver el último amanecer. Pues sentado, viendo, pensaba él, el último de los atardeceres, cuando dice que, eso me lo contó Dora, yo venía en el carro y ella dice que sintió de parte de Dios que le dijo, Ramón está sano, anda a decirle que está sano. Y se fue y encontró a Ramón contemplando su atardecer y dice, Ramón.
que está sano, Ramón. Está sano, dice que le digo. El Señor dice que está sano. El Señor te ha sanado, Ramón. Total que él me dice, yo vos no sabía ni qué decirle, pues no tenía palabras, ¿verdad? Bueno, al final dice que al siguiente día fueron con el mismo médico y le dijeron, queremos que nos haga los mismos exámenes. Le hicieron los mismos exámenes y cuando el doctor dice que vio los exámenes, decía, no puede ser. No puede ser, decía. No es posible. Vos eras un hombre muerto. Y dice que solo aparecían, sí aparecía como cicatrices. Bueno, ya hace más de 33 años que le decretaron a Ramón y se murió de muerte. De cualquier cosa se murió Ramón, sí se murió, pero no se murió del cáncer. ¿Por qué, hermanos? El poder de Dios es del que nos habla la palabra. Así es como funciona Dios actuando en la historia humana. Pero los seres humanos hemos abandonado al Señor y nos hemos refugiado en nuestras propias ideas y lo hemos desplazado de nuestra vida. Necesitamos volver a ese Dios de la creación que creó el universo y te creó a ti y me creó a mí y que nos creó con un propósito y un destino especial. ¿Cómo es que Dios nos lleva a ese destino? Y por eso es que encontramos el otro término que se utiliza es la revelación especial. Y en la revelación especial tenemos la escritura, el milagro de la escritura, el milagro de la Biblia, de la biblioteca sagrada. Cómo se escribió este libro y cómo se ha preservado tal y como lo tenemos. Y cómo usted tiene acceso a él. Todo eso es el milagro. Y el otro evento de la revelación especial es Jesús llegando a la tierra. Pero no vamos a hablar tanto de Jesús como de la palabra, porque queremos meditar lo que dice. ¿Cómo es que Dios nos lleva a cumplir ese propósito y nos lleva con Él hasta la eternidad? Mire, porque Dios comienza donde hay que trabajar al ser humano. Su problema es interno, el problema del ser humano es el mismo. Decía uno de los filósofos, el problema humano no tiene solución. Cierto, no tiene solución humana que pueda cambiar eso. Pero Dios le ha dado solución. ¿Y cómo? Mire, cómo declara aquí. La ley, entonces la revelación especial es la Biblia. ¿Por qué? Porque el ser humano no comprendió a Dios viendo la naturaleza, aunque era clarísimo, dice Romanos. Dios decidió escribir, mandar mensaje específico, dirigirse a Él y lo hizo a través de los profetas, a través de los padres. Ahora nos ha hablado por el Hijo y nos preservó sus palabras que tenemos aquí. Y dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera? ¿Dónde empieza la Biblia? En este salmo. Léalo en versículo 7. ¿Dónde comienza, hermanos? ¿Dónde comienza el cambio al mundo? ¿Dónde comienza, hermanos? Aquí, según este texto. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? 7. ¿Dónde empieza? Convierte el alma. El alma, hermanos, pues es otra referencia a hablar de la esencialidad del ser humano, la parte espiritual con la que fuimos diseñados y que es de donde está el centro de operaciones de nosotros. Dios comienza entrando a tu interior y transformándote, cambiándote ahí. El problema que nos tenemos en los hogares, en la economía, bueno, supieron de ese descubrimiento. 130 empresas dice que están tocadas con ese grupo de mafiosos que digamos evadieron el impuesto. ¿Oyeron esa noticia, hermanos, esta semana? Le han vendido a todos los ministerios, le han vendido. Y han evadido, pues oí que más de 300 millones de impuestos. Son unos desgraciados, hermanos. Sin gracia, pues, digo yo. De verdad que, ¿de dónde sale tanta perversidad, hermanos? Entre la gente que está para servir. Bueno, el problema es su corazón. Su corazón. El corazón del hombre, dice Jeremías, es perverso. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que examino el corazón y la mente, dice el Señor. Entonces,
Dios comienza precisamente ahí. ¿Cómo hace eso el Señor? Por la palabra. La palabra viva, Jesús. La palabra hablante que tenemos en Jesús. Jesús es la palabra, hermanos. Él dice, Él es el discurso de Dios diciendo, yo te amo, tengo solución para los problemas humanos y el tuyo, pero tengo que comenzar haciéndote una reconversión interna. Y por eso es que el reino de los cielos dice, el que no nace de nuevo no puede entrar a este reino. Entonces Jesús comienza precisamente ahí, hermanos. No, pues sí, hermanos, necesitamos más educación, más hospitales, más viviendas, más todas estas cosas. Pero el problema está en mí. Y mientras yo no lo reconozca, yo no voy a cambiar. No voy a ser ese hombre, esa mujer que Dios ha diseñado. La ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. Primero, ese es el cambio primero que viene a nuestra vida. Convertir es transformar, hacer nueva vida. Pero también la ley de Jehová es perfecta porque el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay personas muy humildes, hermanos, económicamente, académicamente, que tienen lo que personas educadas y muy ricas no tienen. Una persona, aprender a llevarse bien con los hijos con los padres, la esposa con el esposo, vivir en paz, vivir con lo que tienen, vivir sin deudas en este mundo en donde la mayoría de gente está endeudada. Es una sabiduría extraordinaria la que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia te habla de tus problemas y te habla cómo evitar los problemas. Cómo entrar en crisis, te habla cómo resolver las crisis y cómo evitar las crisis. Dice la Biblia que Dios habla al sabio y el sabio ve el mal y se aparta. Sabio al sencillo, dice la palabra. No consiste, claro, hermano, la educación no se menosprecia, se aprecia, por supuesto. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Cuánta tristeza hay en el mundo hoy? ¿Cuánta tristeza? Pero Dios comienza a trabajar en tu vida para llevarte la alegría, para llevarte el contentamiento y para llevarte ese sentido de satisfacción en donde vivís la vida feliz. Estás feliz, pero no quiere decir que es ausencia de problemas. Solo voy a seguir pensando en lo que dice la Biblia aquí. Los mandamientos de Jehová son rectas que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Y el salmista lo dice, ¿quién puede entender sus propios errores? La Biblia, hermanos, nos enseña cuando estamos equivocados y nos habla y apela a nuestra decisión, es decir, acéptalo que estás equivocado. La responsabilidad no es de esa persona, es tuya. Y por ahí empieza el cambio. Es interesante como el poder de la palabra. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Óyeme, aquí hay una palabra importante. Los juicios de verdad de Jehová son verdad. Todos justos. Jamás Dios hace algo injusto que esté disfrazado de bien, es la idea. Pero también hablando del juicio de Jehová son verdades. ¿Sabes que un día te presentarás delante de Dios? Dice la palabra, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sí, de lo que hemos hecho estando en vida. Está determinado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que ponle atención a eso. ¿Por qué? Al nomás morir despiertas frente a Dios. Hermanos, Dios nos ha revelado su voluntad, su propósito, su plan, con el objetivo de levantar una sociedad alterna. Si no podemos cambiar a todo el mundo, podemos plantear un proyecto de sociedad alterna, la sociedad del reino de Dios, en donde vivimos, como cantábamos, Jesús siendo el centro.
La palabra de Dios nos va a hablar. Pues a mí me encanta leer la Biblia. Honestamente, me encanta leerla. La he leído muchas veces, como se los he dicho. Ahorita estoy leyendo Marcos, ¿verdad? Voy leyendo por Marcos porque ya pasé el Antiguo Testamento. Pero en ocasiones, hermanos, me encuentro con que la Biblia me habla así directo, como que las líneas se levantaran. Los párrafos, hey, y me llama la atención sobre puntos de mi vida en donde yo necesito hacer un alto, reflexionar y hacer cambio, reajustar, repensarme lo que estoy haciendo. Ahora, hermanos, ¿por qué vemos tanta inmadurez, tanto reclamo en la iglesia, tanta gente egoísta? Y ya cuando comenzamos a tratarnos, ¿verdad?, no tenemos la capacidad ni de tolerarnos nosotros. ¿Por qué es eso? Sencillamente la gente no conoce la palabra, no se ha puesto delante de la palabra de Dios para que la palabra de Dios la examine, porque la palabra es un espejo, dice Santiago, es un espejo en el que te miras. Y entonces, sencillamente, hermanos, se conforman con leer el versículo que manda Youth Bible, ¿verdad?, todos los días. Por cierto, me lo mandan a mí también. Un versículo de la Biblia, a ustedes, que le llega a uno todos los días. Ese es el gran conocimiento de la Biblia. Si quieres cambiar y quieres cambiar el mundo, tienes que someterte al examen del mensaje de la palabra de Dios. Ya termino, hermanos, ahora sí, voy llegando al fin. Bueno, los cielos hablan de nuestro Creador. El universo cuenta la gloria, la grandeza de Él. Dios nos ha hablado y nos ha hablado muy directo. Vas a encontrarte que la Biblia habla de tu historia a través de la historia de alguien. Ahí vas a encontrar tu historia. Es decir, uno se identifica, yo me identifico con algunas personas y digo, hambre. Bueno, pero si usted no se identifica con nadie, el pueblo de Israel es fantástico para encontrar todos los males que uno tiene, ese pueblo los tenía, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pueblo era en estos? ¿Verdad? Bueno, el cántico, el salmo termina diciendo, ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y recuerda cómo termina el Salmo 139, aquel de la omnisciencia de Dios. Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fíjese que yo digo, ese es como algo contradictorio, ¿verdad? Como el salmista termina ese salmo, porque dice, tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Tú entiendes todo. Tú sabes mi sentarme y mi levantarme. Conoces desde lejos mis pensamientos. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es extraordinario. No lo puedo imaginar. Tu embrión vieron mis ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una sola de ellas. Entonces uno está con ese Dios que sabe toditito y de repente el salmista dice, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Yo siempre he pensado en esa oración. Yo creo que el salmista decía, la oración, esa es mi versión de ese texto. Digo, tú lo sabes todo, pero yo no lo sé, Señor. Yo no sé ni dónde tengo mis deficiencias. Yo creo que el salmista le decía, llévame de la mano para ver mis deficiencias. Y transfórmame, tal como tú eres, de perfecto. Así quiero ser. Es como un anhelo que tenemos nosotros cuando estamos frente a la palabra. Y eso es lo que agarra, eso es cuando tú le pones cuidado a la palabra.
Comienza un hambre de Dios. Y recuerda, una señal de la conversión es que quieres saber algo más de Dios. Y entonces, pero cuando te acercas a la palabra cada mañana, te acercas con ese anhelo profundo en tu vida, decir, Señor, quiero saber qué quisieras que yo hiciera hoy, ¿verdad? Y entonces Dios responde. Bueno, puede ser que Dios sí sabe tus chaquirrias, mi amado hermano, tus problemas. Pero el problema es que a veces no lo sé yo. Le han dicho personas, es que tú no miras tus errores. Así somos, hermanos. No vemos, solo vemos el mal en el otro. La Biblia revela a Dios, nos habla de su proyecto de vida para nosotros, nos dice que ha venido a buscarnos, nos aclara que un día tendremos que darle cuenta y que debemos de estar preparados para ese encuentro. La Biblia busca atraernos a Dios, acercarnos a Él, a su reino, a su poder, a su extraordinaria vida milagrosa de otro nivel al que quiere introducirnos, pero necesitamos oírle. La Escritura tiene un poder transformador. Ese es otro milagro de la Biblia. La gente que la ha leído nunca llega a ser igual. Sabemos nosotros de ateos que se dieron a leer la Biblia para encontrar argumentos y terminaron convirtiéndose. C.S. Lewis, por ejemplo, es un caso. Las Crónicas de Narnia, que es lo que más sabe la gente, pero él tiene cristianismo y nada más. Cartas a un diablo novato, El amor verdadero, son libros que él escribió después de que se convirtió. ¿Cómo ocurre eso, hermanos? Por la palabra. Tiene que haber un cambio en tu vida, un cambio de actitud hacia la palabra divina. Si no cambias tu actitud y vences esa trampa que el diablo te ha hecho pensar que la Biblia es un libro difícil, que la Biblia es un libro que está lleno de imágenes que no entiendo, pues no te preocupes por lo que no entiendes, preocúpate por lo que sí sabes. Te hará sabio, te enseñará a ver tus errores y te hará a la imagen de Jesús si sigues sus pasos. Bueno, has oído la palabra esta mañana y te invito. Quizá por donde tienes que empezar es que Dios cambie tu corazón en relación a su palabra. Tienes que agarrarla, ella es vida para nosotros. Así que yo te invito y quiero preguntar esta mañana. ¿Hay una persona aquí que nunca le ha permitido a Jesús entrar? La palabra viva es Jesús, a entrar a su vida. Y esta mañana quiere abrirse y decir, Señor, quiero conocerte como la palabra viviente dentro de mí. Y que esa palabra transforme mi alma, mi ser interior. ¿Hay alguien aquí esta mañana que necesite decirle eso al Señor? Bueno, puede pasar o puede... Sí, pasar, hermano, es la verdad, pasar aquí, decirle al Señor, Señor, yo quiero que cambies la actitud que yo he tenido sobre ti. Yo quiero abrirte mi corazón a ti para que entres. Esta mañana el Señor te ha traído porque tiene un especial interés en tu vida. Entonces, todos aquí, hermanos, conocemos a la palabra viviente. ¿Sí? Entonces, yo quiero preguntarte también, ¿cuál ha sido tu actitud hacia su palabra? Ahora tú que eres cristiano, ¿la has valorado? ¿La has puesto en un lugar en tu vida que dirige tus pensamientos, tus conversaciones, tus proyectos, que es el plan para ti? Bueno, este es otro reto que les estoy lanzando esta mañana. Quiero que agarremos la Biblia, hermanos, como su plan, como su proyecto de vida para nosotros. Y comencemos. Bueno, ¿dónde comenzar? A leerla sistemáticamente. Lee la vida de Jesús, los evangelios. La vida de Jesús, hermano.
88 capítulos tiene los 4 evangelios. Léelos una vez, vuélvelos a leer. Te animo a que lo leas 3 ocasiones seguidas y de ahí sigas con Hechos hasta Apocalipsis y vuelvas al Génesis. Ese sería como un método que te doy. Pero léelo con ganas, ¿verdad? Agarrarlo de leerlo sistemáticamente, que creo yo el impacto en tu vida va a cambiar. Vas a ser otra persona, vas a tener un poder nuevo en tu vida, porque la palabra de Dios transforma el alma, dice su palabra. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Padre, esta mañana estamos aquí, te pedimos perdón porque hemos menospreciado lo que has hecho, Señor. Eso que has preservado para nosotros con tanto empeño y con tanto cuidado. Te has enfrentado a imperios para conservarnos este mensaje y lo seguirás haciendo porque nos amas. Pero yo no he visto eso con la misma manera, con el mismo interés y el mismo corazón con que tú lo has hecho. Cambia mi corazón hacia tu palabra, Señor. Cambia mi actitud hacia ella. Permíteme, Señor, valorarla y entrar en su palabra. Quiero orar, Señor, esta mañana, que tú puedas mostrarnos tu gracia, hablándonos a través de ella. Y Señor, ahí hay un mensaje para cada persona en la tierra que debe ser dado a conocer. Por eso pedimos que tú, Señor, nos hables, nos enseñes, nos cubras. Ese canto para adorarte a ti. Señor, que nuestro corazón se vuelva a ti, Señor. Pon un hambre de ti, Señor, un hambre de tu palabra en nuestros corazones. Ayúdame a enfrentarme a todo para poder tener tiempo de escucharla, de leerla y de practicarla. Si esta mañana, Señor, tú me has estado hablando sobre un asunto en mi vida en el que yo necesito dar un paso hacia adelante para obedecer tu palabra, quiero tomar la decisión de hacerlo, porque te quiero honrar a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.